La clase del día de hoy es prácticamente la explicación de la guía de estudio que se les envió sobre química orgánica. En esta guía, yo no sé quiénes ya la leyeron. Supongo que a todos porque ya me mandaron tarea sobre eso. Entonces, solo voy a hacer ciertas preguntas antes de iniciar con la presentación. A ver, Paola, ¿qué es la química orgánica o cómo se diferencia la química orgánica de la química normal, de la química inorgánica? Mm, Profe, le voy a contestar qué es la química orgánica. Va, está bien. Eh, es como la ciencia que estudia la composición y las propiedades de la materia, ¿no? Y las transformaciones, se podría decir. Pero no solamente de la materia, sino de la materia que conforma organismos vivos, ¿sí? Ya es un poquito más, O sería también es la que estudia las moléculas, ¿no? también puede ser las moléculas de los organismos vivos. Ashley, ¿algo que agregar a esto? Profe, mire, ¿es química orgánica o compuesto orgánico? Química orgánica, ahorita estamos generalizando. Ah, pero es lo mismo entonces, ¿Cómo? es lo mismo. Sí, es lo mismo, ahorita es lo mismo. Ah, sí, como dijo Paola, son moléculas que, digamos, que ahí sí contienen, ya sea oxígeno, nitrógeno, azufre, sí, elementos que conforman a la tabla. Los seres vivos. Ah, bueno. Ahí está. Ya tenemos más o menos idea de qué es la química orgánica. Ahora, ¿por qué? Porque la química orgánica ya viene a ser un poco diferente a la química inorgánica. Era lo que les explicaba el primer día de clases cuando empezamos a ver este tema. La química inorgánica es la que mira los cuerpos no vivos y la química orgánica es la que mira los organismos vivos. Buenos días, Jennifer. Profe, buenos días. Bueno, vamos a empezar a compartir la pantalla para empezar con la explicación de la guía de estudio. Entonces, acá ya se mira la pantalla. Ya, profe. Bueno, química. En este caso, vamos a hablar sobre la importancia del carbono. Ahora, ¿por qué tenemos que ver importancia del carbono en este caso? Porque el carbono es el elemento principal en los compuestos orgánicos. Así que el carbono es esencial para la vida en la Tierra. En las clases, en clases anteriores, en clases de química de cuarto más o menos, y de biología, ustedes se dan cuenta de la diferencia que hay entre la materia. Que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero desde que nosotros miramos la materia, desde sus propiedades químicas, nosotros seguimos sabiendo que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero ¿qué sucede en una reacción química? Como por ejemplo una hoja de papel. Si yo hago que esta hoja de papel, yo le prendo fuego, se está formando una reacción de combustión. ¿Qué está sucediendo? El papel deja de ser papel y se convierte en ceniza, ¿verdad? Ahora, qué es lo que pasa acá? Una reacción química, una propiedad química que le está cambiando la estructura de la molécula. Entonces, no quiere decir de que la materia se haya destruido, no es eso, porque la materia sigue siendo materia, solamente se transformó en carbón prácticamente en la ceniza y se transformó en dióxido de carbono y se transformó en agua, que son los productos que prácticamente da una reacción de
combustión. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de eso? Porque el papel viene de un derivado de los árboles, o es derivado de los árboles. Y los árboles son organismos vivos, y si son organismos vivos, son a base de carbono, ¿sí? Entonces, sin el carbono, la vida como la conocemos no existiría. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores yo les había dicho que científicos dicen que los seres vivos somos hombres a base de carbono? Es lo que estamos viendo acá, la importancia del carbono. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el carbono es tan necesario para la vida? La respuesta es la habilidad del carbono para formar enlaces estables para con muchos elementos, incluyéndose a sí mismo. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores estuvimos viendo las cadenas que se pueden formar? Con todos los compuestos que se pueden formar en la química orgánica. Hablamos de que son más de 10 millones de compuestos los que pueden existir. Y no por eso deja de ser carbono uno de los elementos principales. Entonces, nosotros somos organismos a base de carbono, de hidrógeno, de nitrógeno, oxígeno y tenemos varios elementos. Esta propiedad le permite formar al carbono una gran variedad de moléculas muy grandes y complejas. Ahora, ¿por qué? Porque así como puede ser una molécula muy pequeña, puede ser una molécula muy grande. ¿Por qué? Es como lo de la glucosa. La glucosa sabemos que es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Y esa es glucosa o azúcar. Pero si nosotros hablamos de la sacarosa es otro tipo de azúcar, otro tipo de glucosa, bueno, de glucosa no, sino de un azúcar, que es carbono 12, hidrógeno 24, oxígeno 11. Ahora, ¿por qué? Porque una glucosa es la glucosa que se forma naturalmente, la otra es la glucosa que ha sido alterada para que no dañe a una persona que tiene diabetes, por ejemplo. Entonces, hay diferentes tipos de glucosas, o en este caso, de azúcares. Glucosa, la fructuosa, la sacarosa y todos estos, que son prácticamente moléculas a base de carbono. De hecho, los átomos de carbono forman el esqueleto de muchas moléculas importantes en el cuerpo, incluyendo las proteínas, el ADN y el ARN, los azúcares, que era lo que estábamos hablando, las grasas. De hecho, existe un aproximado de 10 millones de compuestos, que era lo que les había dicho, a base de carbono en los seres vivos. Sin embargo, los millones de compuestos orgánicos solo pueden agruparse en 4 grupos. ¿Cuáles son esos grupos, Jennifer? Aquí está en la presentación. Las proteínas, ADN, el ARN. No, están hasta abajo. Aquí dice Los 4 grupos carbonos, principales. ¿Cuáles son? lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esos son prácticamente los grupos principales con los cuales forma el carbono para los organismos vivos. Entre todo esto nosotros podemos ver una tabla. A ver, Ashley, ¿cuál es la primera parte de la tabla? La primera fila. ¿Qué tipo de compuesto eso? No. Ajá. Están los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Ahora, entre los carbohidratos, leamos qué dice toda la primera fila de carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos en este caso?
los azúcares y almidones. ¿Qué elementos son los que forman los carbohidratos? El carbono, hidrógeno y oxígeno. Y estas funciones es proveer energía para las células, guarda la energía y forma estructuras corporales. A ver, Paola, qué son los lípidos? Los lípidos, en ejemplos, está grasas y aceites. Los elementos está carbono, hidrógeno y oxígeno. Y su función es guardar energía, forma membranas celulares y lleva mensajes. Ahí estamos. Si ustedes se recuerdan, en biología, cuando se están viendo los tipos de tejidos, ustedes miran que están los tejidos musculares y están los tejidos lípidos o las grasas. Estas grasas no en los vegetales o en las plantas se almacena, en lugar de grasa, se almacena como almidón en el proceso de fotosíntesis y todo lo de la respiración de las plantas. En los animales, incluyéndose el hombre, se almacena en forma de grasas, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace esto? Es una reserva de energía. A ver, Jennifer, ¿qué son las proteínas? No, Jennifer ya habló, ¿verdad? Ya, profe. Pero igual dime qué son las proteínas. Enzimas y anticuerpos. En los elementos tiene el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y sulfuro. En sus funciones ayuda a las células a mantener su forma, crea músculos, acelera reacciones químicas, lleva mensajes y materiales. Ahí estamos. Miren, pues, cada grupo que están formados por carbono en un ser vivo tiene diferentes funciones. No solamente es así, a mí se me ocurrió hacer un arbolito de carbono e hidrógeno y ahí quedó. No. Cada estructura tiene una función, valga la redundancia, tiene una estructura adecuada para poder formar diferentes compuestos que nos ayudan como seres vivos. Al final tenemos los ácidos nucleicos. En este caso tenemos el ADN y el ARN, que son los elementos que lo conforman es el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Las funciones de esto contiene instrucciones para las proteínas, pasa instrucciones de los padres a su descendencia y ayuda a crear más proteínas. Ahora, ¿qué sucede con esto? Si ustedes se dan cuenta, en los elementos, en cada uno de los grupos, se va agregando más de alguno. Si nosotros miramos los carbohidratos y los lípidos, ambos grupos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que cambia si tienen los mismos elementos y están en diferentes grupos? Que los azúcares y los almidones son directamente para las plantas y las grasas y los aceites son prácticamente para los animales. Pero eso ya es parte de biología. Ahorita solo estamos viendo las estructuras en química orgánica. ¿Cuáles son las propiedades del enlace de carbono? Los enlaces de carbono, hablando de carbono-carbono, son inusualmente fuertes, por lo que el carbono puede formar un esqueleto estable y resistente para una molécula grande. Entonces, ¿por qué no existe otro tipo de elemento? Porque los enlaces no son tan estables y no son tan fuertes como el enlace de carbono-carbono. Imagínense que nosotros no fuéramos de carbono, sino fuéramos de otro elemento. ¿Qué pasaría con nosotros? Tal vez vamos caminando y nos pasa así como un muñequito de estos Legos. Va caminando y de repente dejo tirada una pierna por ahí porque el enlace no aguantó la fuerza o la resistencia y se zafó el enlace y dejamos una pierna por ahí. No se trata de eso, sino
de que los enlaces del carbono, por ser un enlace covalente apolar, o sea, electronegatividades iguales, forman un enlace muy resistente. La capacidad del carbono para formar enlaces con otros 4 electrones se debe a su número de configuración de electrones. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos dibujando las partículas? Sabemos que el carbono tiene 6 electrones, pero entre estos 6 electrones, el último nivel solamente tiene 2 orbitales, el orbital tipo S y el orbital tipo P. En este caso, el orbital tipo S ya está completo. Entonces ya llevo 2 de esos electrones, 2 de los 6. Y tenemos 4 electrones más que forman el grupo 6A. En este caso estamos hablando de 4 electrones del orbital tipo P. Para que esto se estabilice necesita más electrones para poderse estabilizar como debe ser. Entonces, necesita de 4 electrones para que esto funcione. Rectifico. Son 2 electrones tipo S y 2 electrones tipo P. Necesita 4 más, por eso es que son 8. 2 de S más 2 de P son 4. Más 4 que necesita son 8. Ahí estamos. Entonces, por eso es que el carbono puede enlazarse 4 veces con el hidrógeno, por ejemplo, o 3 veces con hidrógeno, 1 vez con oxígeno, y así sucesivamente, así como lo vimos en la clase pasada. Si nosotros nos damos cuenta, en esta imagen podemos ver cómo es la partícula de carbono y los tipos de enlaces que están formando. En este caso, atrás del carbono hay un enlace que en este caso no se mira. Por eso está esta línea punteada. Pero si nosotros lo queremos ver en 3 dimensiones, ¿cómo se miraría ese enlace? Lo miraríamos como esta imagen que aparece acá. El carbono, el átomo de carbono, es el átomo que está en negro y los átomos que están en gris claro serían los átomos de hidrógeno enlazados con el carbono. Si nosotros nos damos cuenta, dice que esta es una imagen de una molécula de metano que muestra su forma tetraédrica y el ángulo de enlace de 109.5 grados para cada unidad. ¿Qué significa? Que entre este enlace de acá de hidrógeno con este hidrógeno, de aquí para acá hay 109. Si yo miro este hidrógeno de aquí para acá, obviamente de forma tridimensional, también van a haber 109 grados. Si yo miro este hidrógeno con este de aquí arriba, lo podemos ver más claro acá, el ángulo que se forma aquí también va a ser de 109, el de aquí para este de aquí atrás de 109, y así sucesivamente. Entre todos los enlaces van a haber 109 grados para cada unidad. Quiere decir que esto va a tener una estructura perfecta prácticamente. Si nosotros seguimos viendo, entre estos nosotros podemos ver los hidrocarburos. Ahora, ¿por qué hablo de los hidrocarburos? Porque los hidrocarburos prácticamente son compuestos que a nosotros nos ayudan a tener energía. Ahora, ¿qué tipo de energía? Energía para poder convertirla en combustión. Los hidrocarburos son moléculas orgánicas compuestas completamente de carbono e hidrógeno. Si ustedes se dan cuenta, no hay otro elemento más, solamente carbono e hidrógeno. A medida usamos los hidrocarburos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, el propano de una parrilla de gas, el butano de un encendedor, y ambos son hidrocarburos. El gas que nosotros utilizamos en la estufa es un hidrocarburo y se llama propano. Por eso es que le llaman el gas propano, para no ir tan lejos. El metano, ¿cuál es el metano? El metano es el gas que se está formando cuando hay descomposición de basura. Ustedes han escuchado hablar de
de personas que agarran basura y la meten en una como fosa y la tapan. Cuando abren eso, tiene un olor desagradable. Ese olor es metano. ¿Qué otra cosa tiene eso? Que es un hidrocarburo y que es inflamable. Hay personas que guardan esa basura y la tapan y le conectan una manguera. Ahora, ¿para qué? Porque entonces ellos no están consumiendo gas propano, no llaman al señor del gas, no llaman a Zetagas, dirán ustedes. ¿Por qué? Porque esa persona ideó la forma para poder tener su propio gas por medio de sus propios desechos. Si nosotros miramos las estructuras de los hidrocarburos, es como aparece acá. El metano es un solo átomo de carbono que tiene 4 hidrógenos. Su fórmula condensada es CH4. La fórmula semidesarrollada es CH4. ¿Por qué es igual? Porque solamente hay un carbono. Una fórmula desarrollada ya es cuando nosotros miramos la estructura del carbono, así como la dibujamos en la clase anterior. Y la estructura lineal prácticamente solo es un punto. Cuando nosotros miramos el etano, hablamos de que el etano tiene 2 partículas, de 2 átomos de carbono. Estos 2 átomos de carbono se enlazan un carbono con otro carbono. Quiere decir que tenemos 6 enlaces todavía, 3 de uno más 3 del otro. Por eso es que necesitamos 6 hidrógenos, así como aparece acá. Si nosotros miramos una fórmula condensada, o sea, una fórmula muy compacta, es C2H6. Pero si nosotros la semidesarrollamos, sabemos que van a ser 2 partículas similares de carbono con 3 hidrógenos, más carbono con 3 hidrógenos, así como lo hicimos en la clase anterior. Su fórmula desarrollada es prácticamente así como aparece en la imagen. Esta tabla está en la guía de estudios, si ustedes ya se dieron cuenta. La estructura lineal es una línea. Y así tenemos el propano. A ver, Paola, ¿cuántos átomos de carbono y cuántos de hidrógeno tiene el propano? Paola, ¿cuántos átomos de carbono y cuántos de hidrógeno tiene el propano? 3 de carbono y 8 de hidrógeno. 3 de carbono y 8 de hidrógeno. ¿Cuántos enlaces tiene? Si ustedes se dan cuenta, cada línea que aparece aquí en la fórmula semidesarrollada, hablando de partículas completas, tiene 1, 2 enlaces entre carbonos. ¿Sí? La desarrollada sería esta de acá. Ahora, la estructura no es una línea, no es una línea de doble tamaño, sino se va como zigzag. Ahora, ¿por qué? Este zigzag se debe al ángulo que está acá, miren, a estos 109. Entonces, esta estructura va a 109.5 grados centígrados. Acá, miren, grados nada más. El butano tiene 4 partículas de carbono, 10 de hidrógeno. ¿Cuántos enlaces tiene entre él? Tiene 4 enlaces. 3 enlaces, perdón. 1, aquí hay 2 y 3 acá. Y la estructura sigue siendo un zigzag. Ese zigzag me dice que entre el primer enlace y el segundo enlace tienen que haber 109.5 grados
Entre el segundo y el tercero, también 109.5 grados. Y el pentano, hay más. Obviamente hay más de estos, pero esta tabla solo llega al pentano, solo para que ustedes terminen de comprender a qué se refiere esto. Estamos hablando que el pentano tiene 5 carbonos, tiene 12 hidrógenos, y si nosotros miramos la estructura lineal, sigue siendo un zigzag. Ahora, para poder comprender ese zigzag, yo quiero que miren esta estructura que está acá. Si se dan cuenta, entre enlaces son 109.5 grados. Ahora, obviamente no solamente tenemos hidrocarburos, sino tenemos varios más compuestos que nosotros ya vimos. La mayoría de las macromoléculas no se clasifican como hidrocarburos porque tienen otros átomos además del carbono y el hidrógeno, como nitrógeno, oxígeno y fósforo. Ahora, ¿cómo es que se enlaza el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo? Incluso el ion hidroxilo para formar alcoholes. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que en lugar de un hidrógeno, así como quitemos este de acá, podemos agregar un oxígeno. Entonces, quitamos este hidrógeno y se pone un oxígeno así como aparece acá. Y el oxígeno también va formando sus enlaces. Si yo quitara otro hidrógeno, podría poner otro oxígeno o podría poner un nitrógeno o podría poner un fósforo. ¿Se comprende entonces ahora la importancia del carbono en la química orgánica? Chicas, Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. entonces, miren pues, la tarea que tenían que hacer era una tarea sencilla, que ustedes solo tenían que ver de realizar un ensayo sobre la descripción de las características que presenta el átomo de carbono para la formación de compuestos orgánicos. Ahora, ¿cuántas hicieron ese ensayo? ¿O quiénes hicieron ese ensayo? Ensayo, profe. Yo no tengo ningún ensayo. Allí en la guía de estudio ¿qué tarea había que hacer un ensayo? ¿No era un mapa, pues, profe? No, No. profe, ahí sí aparece que era un ensayo. En la segunda tarea sí es un ensayo. Sí, en esa segunda tarea le estoy hablando, que esa fue Ajá. la que les Ah, envié la de la semana ahorita, pasada. la de ahorita, Ajá, la esa, de ahorita. sí. Ah, entonces sí ha de ser un ensayo, profe. Entonces, miren, como no lo han hecho, ese ensayo lo van a hacer y me lo pueden mandar mañana. O si lo pueden hacer hoy, me lo mandan hoy. Para terminar de comprender esto, yo les puedo decir qué es el carbono, la importancia que tiene el carbono y todo esto. Pero quiero saber qué tanto han comprendido ustedes sobre la explicación y sobre la guía de estudio. Por eso es que las pongo a hacer un ensayo para que ustedes sepan de qué se trata el tema. No crean ustedes que la tarea es solo para cubrir tareas, se las mando. No se trata de eso, sino es una tarea para que ustedes puedan aplicar o puedan identificar qué es lo que está sucediendo o qué es lo que nosotros estamos aprendiendo. Para eso se trata el ensayo. ¿Alguna duda sobre el tema? No, profe. No, Si no hay profe. dudas, voy a hacer ciertas preguntitas solo para terminar de rectificar. Ay, profe. Ah, pues sí. A ver, Jennifer. Voy a empezar con Jennifer. Ay, profe, ¿por qué conmigo? Así no se vale. Lance Una una pregunta cada una. Solo una cada una. A ver, Jennifer. ¿Por qué es importante el carbono? Ay, profe, es importante, bueno, para los,
pues para nosotros como organismos vivos, porque une más, como que une más fuerte. Porque une más fuerte. Profe, perdone, es que estaba mi hermanita haciendo bulla. Sí, profe, porque tiene como esos enlaces más fuertes. Porque si no Porque, estuviéramos formados de carbono, pues como dice usted, se quedaría una pierna por ahí, así. ahí estamos. De hecho, está bien tu respuesta. Porque el carbono tiene una característica de enlaces inusualmente fuertes. O sea, son muy fuertes estos enlaces. Si son fuertes, quiere decir que las estructuras se mantienen. Vamos con Ashley. A ver, Ashley, ¿qué tipo de enlace tiene Ah, el carbono? ¿qué tipo de enlace? Sí, yo lo mencioné ahorita. Ay, no sé, profe. Un enlace. Yo no sé, profe. Ahora tú sabes qué tipo de enlace tiene el carbono. Covalente, ¿vale? Covalente. Es un enlace covalente apolar. Ah, ya vio, entonces no estoy tan mal. Un enlace covalente apolar. ¿Por qué apolar? Porque como el carbono tiene la misma electronegatividad, quiere decir que esto no tiene diferencia de electronegatividad, sino que es lo mismo. Por lo tanto, se forma un enlace apolar. Ahora, ¿qué es lo que permite que el carbono se tenga enlaces fuertes y que sean enlaces covalentes apolares? ¿Qué es lo que permite esto? Permite poder crear estructuras muy grandes y que sean estructuras fuertes en los seres vivos. Bueno, chicas, si ya no hay ninguna otra duda, podemos dejar la clase hasta ahí. ¿Ya no tienen alguna duda sobre el tema? No, profe. No, profe. Bueno, entonces vamos a dejar la clase hasta ahí y recuerden que tienen que hacer el ensayo. Si es necesario volver a leer la guía de estudio, léanla para que ustedes puedan terminar de comprender esto. Igual, el video se queda grabado para que ustedes lo puedan volver a ver. Profe, Entonces, ¿sí? fíjese que yo en el documento que le envié hice un ensayo, pero no sé si lo tengo que volver a hacer o lo revisa o no sé. No, si ya lo revisé, pero por eso les estoy diciendo que lo vuelvan a hacer, solo porque para que tengan ya más claro qué es esa relación, qué es la importancia del carbono. Ah, bueno, profe. Ajá. Bueno, chicas, entonces, pues vamos a dejar la clase hasta ahí. Que Dios les bendiga. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Bueno, feliz día.